Eh, una vez más nos encontramos en este espacio donde nosotros podemos eh, introducirnos en lo que tiene que ver con el amor de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, nosotros hablamos del amor de Dios, porque de eso trata el mensaje de la palabra. Dios lo hizo por amor a nosotros. Y todo lo que nos explica, nos comenta la Biblia, siempre es por amor a nosotros. Hoy en esta tarde noche, yo quiero compartirles a cada uno de ustedes una reflexión y que quiero iniciar leyendo una porción de la palabra precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 9. El título de esta reflexión le he puesto yo, un esfuerzo fiel. Y quiero leer para ustedes lo que dice esta porción de la Escritura. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hasta ahí, hermanos. Es grandioso cada vez que uno abre la escritura, porque siempre vamos a encontrar un consejo de parte de Dios. Cuando yo era muy joven, hace ya muchos años, yo tenía alrededor de unos 17, 18 años y empecé a trabajar en una empresa, pero sucede que en esos días estaban dando inicio a abrir o a instalar el primer colector en toda la calzada Independencia que ustedes ya han de conocer, la calzada Independencia, y entonces empezaron a dinamitar toda la avenida, ¿verdad? Y entonces, cuando esto empezó a suceder, empezó a haber un caos porque tuvieron que cerrar la arteria principal. La calzada Independencia es la arteria principal de la ciudad de Guadalajara. La siguiente es Juárez, ¿verdad? Que es un cruce. Pero en este caso era la calzada y la tuvieron que bloquear. Entonces, los camiones estaban pasando con mucha dificultad y unos se desviaban. Y yo para tomar el camión para mi trabajo empecé a tener muchas dificultades. Y nos empezábamos a ir, pasaban camiones por un lado, otros rodeaban por otro, entonces ya no hallábamos para dónde correr, para dónde estaba el camión. El caso es que nosotros se nos complicó mucho a todos los ciudadanos tomar nuestros camiones para la hora de trabajo. Yo me llegué a ir colgado, literalmente colgado en los camiones, porque iban muy, muy repletos de gente. Y entonces la gente, yo escuchaba mucho la protesta, incluso yo mismo protestaba, ¿verdad? Lo que estaban haciendo y qué dificultad nos vinieron a traer y puro sufrimiento era lo que comentábamos los ciudadanos, puro negativo. Pero lo cierto es que estaba el gobierno haciendo una solución para la ciudad. Pero sucede que las soluciones, hermanos, siempre traen dificultades. Pero a la postre las dificultades siempre traen un progreso. Algún día ya terminaron y entonces es cuando nosotros pudimos disfrutar porque incluso hicieron una avenida nueva y entonces el flujo de los vehículos era mucho más rápido y todo fue mejor.
pero para esto tuvimos que protestar. Cuando hay tanta ignorancia, de repente uno protesta innecesariamente. Hace unos días estábamos arreglando aquí la casa. Dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a arreglar, vamos a pintar. Empezamos a arreglar ahí la cochera, a quitar un montón de tiliches y acomodarlos. Y en eso le pica un alacrán a mi hijo Surizada. Bueno, todo implica, todo lo que tiene lo que quiere uno solucionar implica un riesgo, implica una problemática. Pablo, hermanas y hermanos, en la carta que acabamos de leer, en la porción bíblica que les leí hace un momento, Pablo está hablando de una situación de prisión. Él ya lo tenían en Roma y estaba en calidad de detenido. Incluso, ¿verdad? Y esto estamos hablando en el año aproximadamente, el año 64, y Pablo está preso, incluso allá les voy a leer para ustedes así rápidamente, en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30, dice Pablo mismo, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que iban a él. Pero luego dice el versículo 20 de ese mismo capítulo, anteriormente, dice, Pablo mismo dice, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Pablo, hermanos, hermanas, estaba preso, estaba arraigado en una casa donde duró 2 años. Estaba arraigado, él no podía moverse de ahí, él no podía ir a ningún lado. Ahí le llevaban las cosas. Pero a más de esto, él estaba preso con cadenas. Pero esto no era todavía lo más difícil. Voy a leerles otro pasaje también de segunda de Timoteo 4, ahí mismo enseguida, 4 versículo 9, dice así, dice, porque Demas, le dice a Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, el nombre de una persona, un hermano, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, ¿verdad? Y luego el versículo 16 ahí también dice lo mismo, pero de otras personas. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Él no tenía rencor a ellos, dice, no les sea tomado en cuenta eso. Pero de alguna manera él está haciendo extenso esta situación tan triste para él, que siendo preso por causa del evangelio, además de eso, lo abandonaron algunos hermanos, ¿verdad? Y Pablo, muchos diremos, Pablo era Pablo, un gran hombre, pero Pablo no dejó de ser un hombre con sentimientos y un hombre con necesidades. Y él estaba triste porque lo habían abandonado en el momento más importante de su vida. Porque dice ahí en el versículo 16, y en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. La palabra desamparar significa abandonar a una persona en el momento más crítico de su vida. Eso es lo que significa la palabra desamparar. Y entonces vemos a un Pablo de alguna manera sufriendo, ¿verdad? No podemos decir que Pablo era un gran predicador, era un gran hombre de Dios, era un gran evangelista, era un hombre de mucha fe y que no tenía sufrimiento, no tenía dolor, no le pasaba nada, no podemos decir, porque él también sufrió. Y él mismo lo dice en el versículo que leímos anteriormente, dice por el versículo 9, lo cual sufro penalidades, ¿verdad? Es decir, muchos problemas por causa de la predicación del evangelio. Lo sufro, ¿verdad? Pero dice él, pero la palabra no está presa. Hermanos, siempre ha habido oposición a los cambios. Toda la historia de la vida humana ha tenido oposición cuando se pretende
a hacer un cambio para bien. Y la oposición que se hace siempre es por personas que solamente muestran sus propios intereses. Ahorita lo vemos con mucha tristeza, hermanos, y ustedes no me dejan mentir porque lo están viendo en la noticia y lo están escuchando todo, en el celular, o no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que continuamente están agrediendo al sector médico? Y esto es triste y esto es aberrante. Esto no tiene nombre, ¿verdad? Es muy deplorable esto que la gente esté haciendo por causa de sus propios intereses, porque ellos dicen, no, lárgate de mi presencia. Estaba yo viendo la actitud de una persona, dice, lárguese de aquí, hágase para un lado a un médico que fue a comprar víveres. Lárguese por allá, aquí no entra. Dice, pues yo quiero comprar para mí. Dice, no, no puedes entrar. Y hasta se hacían para atrás y hasta le pusieron la mano con una ofensa, ¿verdad? Porque creen que me van a contaminar. Siempre la ignorancia habla de más. Y esto es triste. Esto es la oposición que siempre existe de las personas que ignoran las cosas correctas. Por otro lado, yo estaba viendo la noticia también en los Estados Unidos, está habiendo mítines, mucha gente está con sus autos enfrente del Capitolio y entonces están protestando porque ellos quieren trabajar. Ellos quieren trabajar. Pero fíjense que lo irónico es que en Estados Unidos no existe la pobreza como existe en México. Allá en México, en Estados Unidos, si usted no trabaja, el gobierno de alguna manera le empieza a apoyar a usted de los propios dineros del gobierno. Aquí no, aquí hay gente pobre que no tiene seguro social y si no trabaja, no tiene de dónde sacar, a excepción de lo que podamos darle o le dé la gente. Pero allá no, allá cuentan con muchos beneficios económicos. A pesar de todo esto, la gente está protestando y está, por cierto, se pusieron 3 enfermeros ahí enfrente para detener los autos, enfrente, arriesgando su vida para que no pasaran. Por otro lado, mucha gente no se está tapando la boca. Mucha gente dice, no, esto no es más que una farsa y una locura, ¿verdad? Yo estaba haciéndole un trabajo a un vecino hace días pasados, cuando casi inició la pandemia, estaba terminándole. Y entonces, pero se estaba sugiriendo que nos limpiáramos, que tuviéramos cuidado del contacto, ¿verdad? Y entonces este hombre decía, no, esto es pura mentira, con sus palabrotas, ¿verdad? Y yo le decía, no, bueno, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? ¿Qué tal si sí o qué si no? Pero hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que hacer caso a las autoridades. Y le hacen, no, puros tal por cual, ¿verdad? Entonces, seguido pasa y luego me saluda. Y lo peor que todo es que abalanza la mano, ya ni cómo sacarla, me saluda. ¿Verdad? Pues tengo el cuidado y me retiro y me lavo. Pero hay mucha gente con esta actitud, ¿verdad? Lo cree como una locura. Ayer acompañé a mi esposa a la tienda y entonces estuve esperándola allá afuera, ¿verdad? Ella entró, yo estuve afuera, salimos con nuestro tapaboca, pero yo estuve atento observando la actitud de la gente que andaba afuera. Y hermanos, estaba contando todos los autos que pasaban y de cada 10, solo 3 traían tapaboca. Y de la gente que andaba caminando igual, de 10, 3 tenían tapaboca, ¿verdad? Unos venían 4 personas, plática y plática, casi pegados, un hombro con hombro. Hermanos, los cambios nos parecen locura. Los cambios traen complicaciones para la gente. Pero, hermanos, todo esto que está sucediendo, Dios lo ha permitido. Dios no es un ser que obre las cosas nomás por nomás. El Señor no está haciendo otra cosa más que un cosmobeneficio. Estamos pagando simplemente un poco del precio de nuestro descuido, los seres humanos, porque provocamos las enfermedades. Pero el Señor no es el culpable. Él solamente está permitiendo, porque si Él quisiera, pudiera haber la solución médica. Ya la hayan sacado. Pero
Ahorita estamos unidos, mucha gente. Este es uno de los beneficios que ha traído esta situación. Parece irracional lo que estoy diciendo, pero es cierto. A la postre esto está trayendo un beneficio. Lamentablemente tenemos que pagar el costo de nuestro descuido en la humanidad. Tenemos que pagarlo. Ahorita estamos unidos porque hay mucha gente, hermanos. Yo estoy viendo la noticia y me he dado cuenta que miles de gente se están agregando a los mensajes cristianos, a orar, a predicaciones, a dar el mensaje de Dios. Pero sabemos que pasando esta situación, la gente va a volver a su situación normal. Santiago allá en su carta le está haciendo una exhortación y él dice que tenemos que nosotros siempre vivir pidiendo, cuando vayamos a hacer algo, tenemos que pedir a ver si Dios permite, a ver si Dios quiere, ¿verdad? No podemos hacer las cosas. Es Santiago 4, versículo 13. Quiero mejor leerlo para no errar en las palabras. Y dice, lo voy a leer para ustedes. Santiago 4, versículo 13 en adelante dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es tiniebla, es niebla que se aparece un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? La gente antes de esta pandemia, antes de esta situación, vivía desenfrenada en todas las fiestas, en todos los paseos. No importaba si se abrazaban, si se caían, si se besaban, no importaba, porque no había peligro. Pero ahorita la gente se está absteniendo. El Señor está ahora humillando de alguna manera a la humanidad, porque ahora hasta el más rico está sujeto a las autoridades. Por eso yo le decía hace un momento, para mí esto es como un cosmobeneficio de parte de Dios, que el Señor ha permitido, ¿verdad? Pero si, vuelvo a decir, ahorita estamos unidos, mañana va a pasar esto, la gente va a volver a su normalidad y va a volver a la vida rutinaria, tristemente. Una muestra de todo esto, hermanos, es que nosotros podemos percibir incluso en la noticia también cómo el beneficio que ha traído todo esto. Van 3 playas tan solo de las que yo he visto en la noticia, incluyendo la que nos mandó hace unas horas nuestro hermano Elías, ¿verdad? 3 playas donde los peces abarrotaron la arena. Salieron miles y miles de peces, cosa que no se había visto muy común. Por otro lado, los ríos están esclareciéndose increíblemente. Han pasado tomas de ríos que iban sucios, ahorita están limpios. Han pasado escenas de arreboles. El atardecer, las nubes empiezan a poner de un color rojizo increíble. Esto es porque no hay smog. El smog se fue. Los carros ya no son los mismos. En la ciudad se miran más aves, menos robos incluso, mayor gente buscando a Dios, más mensajes cristianos, claridad en las ciudades, sin smog y no sé cuántas otras cosas de las que no me he dado cuenta, pero están sucediendo cosas muy hermosas que nunca habíamos visto, ¿verdad? Y esto es para glorificar a Dios. Lamentamos mucho que tenga que pagarse un precio, pero lo cierto es que el Señor es bondadoso. Hermanos, en una ocasión, el Señor Jesús, allá recordarán cuando las bodas de Canaán,
llegó Jesús con su madre María, y entonces cuando se terminó el vino, ustedes recordarán que le dice María, se dio cuenta y entonces le dice a Jesús, oye, ¿sabes que se les acabó el vino? Y Jesús les dice, ¿y qué a mí, mujer? Hay una versión latinoamericana, y otras versiones que dicen, a mí, ¿qué me importa? Así dice Jesús. Dice, madre, ¿y a mí qué me importa? Y tenía razón, a él qué le importaba. No era su boda. El que se casó no se preparó y se le acabó. ¿Verdad? Bueno, lo demás ya es otra historia. ¿Verdad? Él convierte el agua en vino. Pero nosotros debemos decir lo mismo en esta situación, hermanos. Y yo quiero que se entienda, y no vamos con el sentido de no me importa lo que está pasando, no. En el sentido, hermanos, de que nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestra creencia en Dios de una manera fiel. Por eso yo le he llamado al tema un esfuerzo fiel. Todo cuesta. Nos está costando mucho estar en casa. Ya empieza a haber mucho estrés, ya empieza a haber en muchas familias mucha depresión, ya empieza a haber casos de depresión, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor siguen con la rutina normal. Llegan, están en casa y simplemente pasa lo mismo de diario. No, hay que reinventarnos, dicen por ahí. Hay que reinventarnos. Hay quienes están haciendo cosas extrañas, ¿verdad? Y mis hijos dicen, córtate el bigote, ¿verdad? No me he atrevido a cortármelo, pero bueno, hay que hacer cosas extrañas, pero hay que hacer algo fuera de la rutina. Pero esas cosas son intrascendentes. Lo que sí podemos es hacer tantas cosas que nos puedan beneficiar a mi persona, como estudiar más, como acercarme más con mi familia, como hacer cosas que no habíamos hecho, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos decir lo mismo, ¿a mí qué? Está habiendo una situación de peligro de muerte, pero ¿a mí qué? Y me refiero en el sentido de la fe, hermanos. ¿Qué tiene que ver, en otras palabras, con mi fe? ¿Tendrá que ver con mi fe? De acuerdo a la escritura, Pablo, vuelvo a ver el versículo 9 de la segunda carta a Timoteo que inicialmente leímos, y dice el versículo 9 cuando Pablo está hablando de toda esta enseñanza, ¿verdad? Hablando de que nosotros tenemos que esforzarnos como el labrador, ¿verdad? Esforzarnos como el que lucha como atleta, ¿verdad? Se prepara, ¿verdad? Y también esforzarnos como el que milita, ¿verdad? Como soldado, ¿verdad? Se presta para el ejército y nada más, y se prepara para lo que lo han llamado. Nosotros también, como fieles soldados del Señor, tenemos que hacer un esfuerzo, porque todo esto no es sencillo, aunque somos creyentes en Dios, no ha sido sencillo. Para ningún ser en la tierra que cree en Dios le es fácil, ¿ya? Porque es un cambio radical lo que nosotros hemos tenido, lo que estamos experimentando. Y entonces nosotros sí podemos decir, ¿qué tiene que ver con mi fe? No debe afectar a nuestra fe en ninguna manera, porque nuestra fe puede más que muchas otras cosas. Pablo, y yo hago mención de esta situación porque Pablo estaba sufriendo de una manera muy difícil, preso, atado. Nosotros, hermanos, usted y yo, podemos salir a la tienda y estoy seguro que han salido por lo menos a la tienda a comprar víveres. ¿O me equivoco? Todos hemos podido salir de alguna manera con todos los cuidados, desde luego. Hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Entonces, pero hemos podido salir. Pablo no podía hacer eso. Estuvo arraigado, solo le llevaban de comer. Y la gente, pero él dice en el versículo 9 algo extraordinario y dice, voy a leer desde el 8 de nuevo, dice, acuérdate, le dice a Timoteo, de Jesucristo. Acuérdate, no te olvides de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, injustamente él estaba pagando un precio que no debía haber pagado, solo por predicar el amor, por predicar la palabra. Estaba siendo preso y además de esto, en riesgo de muerte, ¿verdad? Que finalmente terminó en eso. Pero sigue diciendo,
más la palabra de Dios no está presa. Y esto era evidente. Lo hace evidente Pablo, porque a pesar de la situación que él tenía, a pesar de que lo habían abandonado, con todo y eso, él nunca dejó de predicar el evangelio en el lugar donde él estaba arraigado. Esto es maravilloso, ver de ese gran hombre que también sufrió, ¿verdad? Pero jamás su fe tuvo ningún obstáculo para seguir predicando del amor del Señor Jesús. Y es por ello, hermanos, ¿verdad?, que esto tiene que ver con nuestra fe. Tenemos nosotros que ser más bien mensajeros de paz, mensajeros de ánimo para toda la gente que en este momento está sufriendo, porque hay muchos que están sufriendo, ¿verdad? Ahora ya acabamos de poner el letrero, un letrero, ¿verdad? Que dice, estamos orando por tu necesidad, ¿verdad? Deseo que haya gente que se acerque y diga, ¿sabe qué? Yo ore por esto, ore porque se me acabó mi trabajo y ore, y no le hace que esté a 2 metros, pero vamos a estar orando por ellos, ¿verdad? Tenemos que darle aliento a la gente, tenemos que ser mediadores de bendición para mucha gente, ¿verdad? Todo el que crea en Dios. Y estoy hablando para cualquier parte del mundo donde haya uno que crea en Dios, tenemos que ser fortalecidos por la bendición de Dios, por el solo hecho de creer, porque cuando creemos en Dios es porque creemos en un Dios justo, un Dios que promete y que cumple. Por lo tanto, hermanos, yo hago las siguientes recomendaciones. Yo hago las siguientes recomendaciones, amigos y gente que está escuchando, ¿verdad? Mire a su círculo de amistades. Haga una observación al círculo de sus amistades y vea cómo puede ayudar. Veamos cómo podemos ayudar a la gente que ahorita está sufriendo. Segundo, nosotros tenemos que valorar lo que hemos dejado de hacer. Hay que valorarlo. Hay que sentarnos con mucha conciencia y valorar lo que hemos dejado de hacer y aprendamos de ello. Sin duda nos va a traer un gran beneficio. Y por último y tercero, analice qué tanto ha beneficiado en su vida espiritual, en su creencia a Dios. ¿Qué tanto ha beneficiado esta situación en su vida, en su relación de usted, de nosotros, para con Dios? Y entonces, de todo este acontecimiento, tenemos que valorar nuestra conducta y ver en qué calidad de fidelidad estamos. Hermanos, solamente quiero concluir leyendo Apocalipsis 3, versículo 12 y 13. Y pues mi deseo, hermanos y amigos, es que esta situación pronto pase. Es nuestra petición que hacemos todos alrededor del mundo. Estamos haciendo esta petición. Estamos unidos muchos miles de gentes, ¿verdad? Porque nadie ha querido esto. Y para nadie ha sido fácil. Y quiero concluir con Apocalipsis 3, versículo 12 y versículo 13. Y dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto lo dijo Jesús a Juan en la isla de Patmos. Y el versículo 13, finalizo con ello diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus familias, que el Señor siga bendiciendo sus corazones
y también nuestro entendimiento, porque con ello nosotros podemos percibir perfectamente las indicaciones que nuestros gobiernos nos están dando para beneficio de nosotros. Dios les bendiga y Dios bendiga sobre todo al sector médico, y aquí tenemos a Marisol, ¿verdad? Que el Señor la siga bendiciendo. Nuestras oraciones con más fortaleza hacia ella porque está en un sector de mucho riesgo, ¿verdad? Pero de alguna manera todos. Deseo lo mejor para ustedes, hermanos, que el Señor bendiga a todos. Paz a vosotros.